Buenas noches, mis amigos. Bienvenidos a una nueva edición, otro programa de La Otra Realidad con tu amigo Andrew Álvarez. Hoy viernes 7 de julio del año 2023. Gracias por estar con nosotros. Gracias por conectarte y por siempre darnos ese apoyo para poder seguir acá con esta iniciativa didáctica, tratando nosotros pues tal vez de echar una visión atisbo al mundo de lo que acontece y lógicamente hacer conciencia de todo este marasmo de cosas que continuamente pues nos impactan. En la mayoría de los casos las noticias negativas pues siempre son las que toman las primeras planas. Muy pocas veces las noticias interesantes o importantes que puedan cambiar tal vez nuestro estilo de vida o nuestras impresiones sobre el mundo, pues esas siempre están más rezagadas. Todo depende del impacto social, económico y político que puedan tener las noticias, de acuerdo a, como he dicho tantas veces, a la línea editorial que cada cadena de noticias tenga. Pero hay una noticia bien interesante que tiene que ver con el desarrollo de un nuevo fármaco para el desarrollo o crecimiento de los dientes. Me explico. En el Japón, ha salido publicado durante esta semana, se está trabajando con un nuevo sistema, ¿no? Aparentemente una serie de productos químicos y hormonales que supuestamente y alegadamente hacen que los dientes que ya han desaparecido de la boca, ¿no? Por la edad, por el daño a las caries, por un accidente, lo que fuese, pues puedan ser nuevamente, que puedan ser reproducidos por el cuerpo humano, es decir, que los podamos nuevamente, yo diría yo, formar, desarrollar, volver a nacer en nuestra boca, como cuando usted era niño y tenía dientes de leche y los perdía y nuevamente pues salían los dientes permanentes, pues ahora regenerar los dientes. Esto, según la nota científica y según los laboratorios en Japón que están trabajando con este asunto en particular, debe estar ya en el 2030 en el mercado. Me explico. Ya estará para uso, ¿no?, médico de los dentistas para el año 2030. Así que ya la caja de dientes será algo del pasado. Tener un implante dental, a no ser que sea un caso específico, tampoco será ya algo tan costoso, sino que definitivamente ahora usted tendrá sus propios dientes. Esos son los avances que necesitamos. Los avances que ayuden a regenerar los tejidos del cuerpo, y los avances que puedan evitar obviamente que el Alzheimer y estas condiciones degenerativas sigan destruyendo no solamente nuestro cerebro, sino todo nuestro cuerpo. Interesante por demás, esas son noticias importantes, y como esta hay muchas más que están en proceso dentro del campo de la investigación científica y la investigación médica. Claro, siempre pues se resalta cualquier noticia que tenga que ver con lo negativo de las medicinas, de las vacunas, de cuántas cosas pueda haber, y eso es lo que casi siempre llama a la discusión pública, por la preocupación genuina, porque hay que decirlo, de mucha gente que desconfía del sistema. Yo siempre he dicho, mire, cuestione el sistema. Definitivamente nos mienten muchísimas veces, y dentro del mundo, no, por ejemplo, de la industria farmacéutica, de los grandes intereses comerciales, pues lógicamente nosotros somos el ganado, los que consumimos, los que ponemos el dinero a correr, por ende nos utilizan como crean o como ellos pues juzguen que utilizarán a la masa. Por ende hay que lógicamente abrirle espacio siempre a la duda razonable, y a que definitivamente pues hay cosas que no son como nos las dicen, pero hay otras que sí son como se dicen. Uno tiene que saber pasar esto, como he dicho tantísimas veces, por el filtro, por el sedazo, y poder verificar la información que es correcta vis a vis información que no tiene fundamento y que es una idea tal vez mal formada, es una idea tal vez mal utilizada, mal citada o mal entendida. Y eso es importante, porque eso es lo que crea grandes rumores, grandes disturbios y sobre todo desinformación y confusión. Bueno, dicho todo eso, quiero también invitarles a que estén conmigo el próximo sábado 5 de agosto, sábado 5 de agosto a las 8 de la noche, en Café Sí o Sí, en los Borinquen Towers. En los Borinquen Towers, en la Torre 2, en la parte de abajo, donde está el centro comercial, está Café Sí o Sí. Vamos a presentar la impactante conferencia Black Code 2, Código Negro 2, es el seguimiento, obviamente, de todo lo que se ha estado investigando secretamente por el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos del mundo relacionados con los UAPs, ¿no? Con los FANI, fenómenos aéreos no identificados, la evidencia, el enfoque político, el enfoque de inteligencia militar y lo técnico relacionado con todo esto. No las creencias particulares, no el convencimiento, qué sé yo, de conciencia superior o todas esas cosas que usted oye hablar de los llamados contactos. Es la evidencia en sí
y vamos obviamente a desglosar toda la información relacionada con esto, la que está documental, la que está fílmica y las cosas que se supone usted no le va a saber. Recuerde que es Black Code 2, encuentros cercanos, vamos a hablar obviamente primer, segundo, tercer tipo también, y otros asuntos afines a este tipo de temática que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Recuerde que es el sábado 5 de agosto a las 8 de la noche, ¿dónde? En Café Sí o Sí, Borinquen Towers, en la avenida Rupert para el área metropolitana. Luego de eso pues salimos para los Estados Unidos y estaremos un tiempo allá en un tour que vamos a estar presentando la conferencia Top Secret que tuvimos acá en Bellas Artes de Cagua. Dicho todo eso, pues vamos a otro asunto más también. Creo que es interesante que también usted pues debe colaborar con esto. Y es una película que tuve la oportunidad de ver ayer, publiqué algo en mi página, Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Puse una nota sobre esto, puse también el afiche de la película, e inclusive puse un código que usted pueda accesar para tener entradas para ver la película. Esta película no se ha hecho para buscar dinero ni fama, es una película que está basada en hechos reales de un agente del Homeland Security que estuvo involucrado en la investigación por muchos años de los pedófilos y la pornografía con niños en los Estados Unidos. Se relaciona directamente con los secuestros de niños para abuso sexual, para usarlos como esclavos sexuales. Y esta película trata sobre la vida de este agente y cómo él, obviamente, se arriesgó a tratar de conseguir no liberar a decenas, a cientos de niños de esta esclavitud sexual, más allá de su deber, más allá de lo que el gobierno de los Estados Unidos y su agencia Homeland Security le permitía. Así que es una historia interesantísima. Se llama Sound of Freedom, ¿no? El sonido de la libertad. La interpreta un actor que vimos en aquella película de Mel Gibson, dirigió, que se llamaba, aquella película de Jesucristo, ¿no? ¿Se acuerda usted? Que era una película muy impresionante por lo cruda que era. Precisamente el intérprete principal, el actor es Jim Caviezel. Caviezel tiene un tremendo talento y está en esta película haciendo sobre la gente que obviamente está en esta investigación. Hay un punto interesante sobre Sound of Freedom que también hay que decir. Esta película se filmó hace 5 años. Oyó bien, hace 5 años. Y ahora es que ha podido llegar a los cines en los Estados Unidos y aquí en Puerto Rico. Si buscan, en Puerto Rico están muy pocos cines y en una sola sala. Las películas interesantes, y esto lo he dicho muchas veces, las películas que sirven para despertar conciencia, para crear una revolución interior, son películas que nunca están más de 2 semanas en el cine, en cartelera. Nunca están más de 2 semanas. Las quitan rápido. Primero, para que no haya acceso a la gente, y segundo, porque se piensa que la masa no le interesa pensar, la masa quiere distraerse, estar en la bobería, estar en el vacilón, no hay mucha cabeza, por ende no le vamos a dar esa oferta. Esa es una de las versiones que hay. La otra versión es que, ok, se cumple con permitir que esto salga al aire, pero se limita la exposición para que no mucha gente tenga acceso a la información que los pueda obviamente despertar a un mundo muy diferente al que le han puesto a usted por ojo, nariz y boca. Así que, Sound of Freedom, saque su tiempo. En mi página hay un código que lo puede encontrar bajo, obviamente, el anuncio que puse de Sound of Freedom, ¿no? Bajo el logo que está allí, usted lo puede conseguir. Y puede ir a la sala más cercana donde se esté exhibiendo en Puerto Rico. Como he dicho, es en muy pocas salas, en muy pocos cines de la isla. Hace poco dieron también una película bien interesante, Kandahar, que también se le dio, como dicen, de codo, 1 semana y media la sacaron. Toda película que le diga a usted lo que está pasando, esté cercana a la realidad, que lo saca usted del control social donde usted está inmerso y donde no se pregunta el porqué de por qué, toda película que pueda ser un agente de cambio para despertar a los durmientes, eso o no llega a las plazas, o no llega a los cines, o no llega a la televisión, llega a muy pocos medios y meramente se censura. Recuerde usted aquella producción que se quería hacer hace muchos años atrás sobre FEMA, yo recuerdo, caramba, haciendo memoria, Gray State, Estado Gris, Gray State. Nunca se pudo terminar, alegado y supuestamente su productor, director, escritor se suicidó de un tiro y mató a sus hijos y a su familia, supuesta y alegadamente, y la película se quedó ahí. Y trataba del Estado profundo, del gobierno secreto de Estados Unidos, de FEMA, del Departamento de la Defensa, ¿no? De cómo Seguridad Nacional controla al pueblo de los Estados Unidos y en caso de que haya una crisis como fue hace poco tiempo atrás, en el 2020 y 2021, la situación de la pandemia, cómo todo esto se unía para controlar el Estado a la población. Y lógicamente esto nuevamente atentaba contra el orden establecido, por ende había que sacarlo del medio. Despierta, durmiente, vea más allá de lo aparente. Ese siempre ha sido nuestro eslogan
Y es porque hay que despertar, y usted no se puede conformar con lo que usted cree que sabe, o lo que dice que sabe, ni tampoco con lo que le dicen, ni lo que yo diga aquí, ni diga nadie. Nadie es dueño de la verdad, lo entendemos. Por más que el que más diga que conoce la verdad es el que más miente, es el más descarado o es el más estúpido. Así que vamos a despertar, vamos a buscar realmente más allá de esa nebulosa que nos ponen frente a los ojos. Vamos a develar la realidad ante nosotros, y nuevamente los invito, Sounds of Freedom, sonido de la libertad. Vaya este fin de semana, vea algo interesante, no vea la misma bachata todos los días, y luego de eso reflexione. ¿Por qué? Se habla aquí de la trata de niños, no solamente la trata humana, sino que el abuso y la esclavitud sexual de niños, que para que usted tenga una idea, anualmente esto específicamente produce sobre 150 millones de dólares para las organizaciones criminales y los individuos que están involucrados en la trata humana, específicamente con los niños, como esclavos sexuales. Porque a los niños los utilizan como esclavos de trabajo en África, lo sabe, ¿verdad? En Latinoamérica, Sudamérica y Centroamérica, lo sabemos. En China y en muchas otras regiones del mundo, Filipinas, etcétera, etcétera. Dentro de la manufactura, de la siembra de cacao, y todo lo que usted puede imaginar, se utilizan a los niños en el procesamiento, por ejemplo, de la hoja de coca para hacer cocaína, para usarlos de soldado. Por eso la palabra infantero viene de infante, entendemos la etimología. Así que hay que despertar conciencia. Este es el mundo de verdad, ese no es el bla bla bla, no es el que sé yo, el que me gusta, lo que no es la novela turca, es la vida y la muerte de verdad. Incluso aquí en pleno siglo XXI hay más esclavitud y hay más esclavos en la actualidad que en la época del Imperio Romano, en la época de la Roma imperial o de cualquier otro imperio que haya existido a través de la historia. Así que despierta durmiente, vamos a salir del marasmo y vamos a ver cosas que realmente nos informen adecuadamente y despertar conciencia, porque en nuestras manos está poder mejorar este planeta, este mundo, para los más indefensos de todos, los más inocentes, los niños. Y si no podemos cuidarlos a ellos, ¿a quién podemos cuidar? ¿A la naturaleza? Boludo, a nada. Así que despierta durmiente. Dicho todo eso, recuerden, Sound of Freedom, busque la cartelera en que el cine está disponible, vaya a verla, le va a estar interesantísima. Es una producción obviamente hispana, aunque el actor principal, ¿no? Jim Caviezel, sea estadounidense. Lógicamente esto es interesante por demás y el tema está bien tratado, bien trabajado y bien expuesto. Dicho todo eso, pues vamos a otra cosa que nos ponen a pensar, como yo digo, en esa barrera, obviamente, de la certeza o de intriga en que se mueve este mundo de mentiras. Mis amigos, hay otra cosa bien interesante que está pasando en estos momentos y nuevamente venimos al tema recurrente de la situación de la temperatura global, ¿no? Cambio climático. Yo vengo hablando de esto del año 1991, lo comencé primeramente como curiosidad por los reportes que ya venían de la década de los 80 y donde no se hablaba de esto, donde ya se empezaba a hablar del efecto invernadero, y lo compartí con mis compañeros de universidad, lo compartí con mis estudiantes, lo compartí con otros amigos, ¿no?, de la facultad, y en aquel entonces pues era un material que no preocupaba a nadie, ¿no? Y pues nadie se movía por esto. Lógicamente a mí, por mi enfoque en mi especialidad, en antropología ambiental, sí me impactaba, sí me interesaba, y sí me hacía ver de que en el futuro, lógicamente, estas cosas iban a suceder, iban a cambiar la faz de la Tierra y la vida de todos los que vivimos en ella. Los pronósticos se han ido cumpliendo con el tiempo. Y esto es lo interesante de todo esto. Hay nuevos datos sobre este asunto y según los datos del realizador climático de la Universidad de Maine, allá en los Estados Unidos, el promedio de temperatura del planeta Tierra alcanzó el martes pasado 63 grados Fahrenheit. Cuando digo 63 grados Fahrenheit es la temperatura media de todo el planeta. ¿Pero qué ocurrió? Esta temperatura subió. Me explico. El martes y el miércoles estaba en 62.9 grados Fahrenheit. Ayer jueves subió a 63 grados Fahrenheit, es decir, medio grado más o un poco más. Ahí tuvimos obviamente un incremento de calor como nunca antes se había registrado en la historia desde que se hace este tipo de mediciones, como he dicho tantísimas veces. Y repito por enésima vez, todos los años, oiga bien, se rompen los récords climatológicos de lluvia, de huracanes, de vientos, de huracán, de tormentas de arena, de sequía, inundaciones. Busque lo que usted quiera, haga un search. Todos los años aumenta. Y con cada grado que aumente, para no hablar Celsius ni centígrados, y no en grado Fahrenheit, que lo manejamos un poco mejor acá en Puerto Rico y los Estados Unidos, por cada grado Fahrenheit que aumente, se cuatriplican los efectos del clima extremo en el planeta.
se cuatriplican, no se duplican, cuatriplican. Lo que nos quiere decir esto, que esperamos obviamente que ya a mitad del siglo haya como 3 grados más. Así que pregúntese usted a qué nivel están las tormentas, los huracanes, las inundaciones, las olas de calor, la sequía, etcétera, etcétera. Despierta, estamos aquí, lo he dicho tantísimas veces, el clima es caótico en este planeta y aquí todo está concatenado, tierra, mar, cielo, espacio exterior, todo, luna, sol, y no es astrología ni astronomía, es que el clima espacial y la correlación con todo lo que pasa en el planeta, con los cambios de temperaturas, con las estaciones del año, con el eje terrestre y todo lo que aquí puede estar implicado para que podamos entender todas estas cosas. Así que es importantísimo que podamos ir aunando todos estos elementos y darnos cuenta que es multifactorial lo que está pasando en el planeta Tierra, que es un reajuste planetario y que la civilización humana tiene que adaptarse, tiene que prepararse. O sea, si usted cree que esto va a estar igual que hace 10 años atrás o 20 años atrás, usted se lo llevó el tío Peluca y no pida pon. Usted no regresa, su cerebro se perdió en la lontananza. Usted tiene que saber que cada año que pase, oiga bien, va a ser peor. Y que los científicos de la NOAA, de la Universidad, por ejemplo, de Colorado, de la Universidad de Maine, por decir algunos de los que están directamente en la investigación climatológica del planeta, entre tantos otros institutos científicos, no saben si este calor va a ser permanente. Despierta, oye, tú mismo. No saben si va a ser permanente. ¿Qué quiere decir? Porque no saben si el verano que viene va a ser tan caliente como este o más caliente, que no saben si esto se va a extender para el otoño y vamos a seguir con temperaturas calientes en los océanos al nivel en que están actualmente sobre cualquier otra medida que se haya tenido anteriormente, rompiendo récord una vez más para el que crea que nada está pasando, porque está ya usted sabe fumado. O sea, estas son las cosas que usted tiene que entender. Fíjese usted nuevamente, la vida real, no la fantasía, no la serie de televisión, no qué sé yo, la musiquita boba, no la novelita tonta, no el chisme local, no las noticias de todos los días que son las mismas, y no la discusión de la política bajuna, tonta y con poco cerebro que se da en Puerto Rico y en los Estados Unidos, que está en ese círculo vicioso, lo mismo. Hay que ver, lógicamente, lo que viene en el horizonte y lo que se acerca a nosotros en este futuro cercano, no 100 años. Aquí nadie está hablando ni de 100 ni 50 años. Está hablando de hoy y de mañana. ¿Entendido? Bueno, dicho todo eso, claramente, tenemos que también señalar que la misma NOAA, la Administración Nacional Oceánica Atmosférica de los Estados Unidos, la NOAA indicó de que en estos momentos ellos no pueden verificar la medición que hizo el realizador climático de la Universidad de Maine, que ha utilizado satélites, algoritmos de computadoras y otros sistemas avanzados para tratar de tener estas proyecciones sobre las alzas en temperatura, que ellos lógicamente saben que esa es la tendencia. O sea, no lo pueden garantizar exactamente ahora, pero saben que esa es la tendencia y que estamos en pleno cambio climático, que no lo despinta nadie. Y todo eso hay que añadirle también los daños colaterales que hay, o los daños directos que puede haber por el alza de temperatura en las aguas. Y se ha dado anteriormente en Puerto Rico, y los biólogos marinos nos han dicho durante años, décadas, porque no una semana ni lo dijeron ayer, que obviamente el alza de temperatura en el mar Caribe blanquea los corales, y de ahí a la muerte del coral es esto, la muerte de corales. ¿Qué significa la muerte de corales, mi amigo y mi amiga? Que se acabó la fauna marina en las costas. ¿Lo entendemos? Nosotros tenemos 2 generadores de vida en las costas, vamos a entenderlo bien. Uno, los corales, y el otro son los manglares. Y entre corales y manglares, pues se crea también un fenómeno interesante que llamamos estuarios, donde hay agua más dulce, agua salobre, agua salada y agua dulce. Esos son los generadores de vida en la costa, no es otro. Se muere uno de ellos, se rompe el equilibrio natural y se muere el otro. Y en Puerto Rico, no solamente las altas temperaturas están decolorando los corales, que lo están llevando al límite de subsistencia, sino que para el colmo tenemos gente que se pasa matando los mangles para construir su casa, su muelle, poner su bote, vivir la vida loca, pide que hay. Y ya usted sabe muy bien, en Puerto Rico, manga por hombro, nada funciona. La ley no funciona, recursos naturales, ¿qué es eso? ¿Eso existe? ¿De verdad? ¿Cuándo? ¿Dónde está? Yo no sé. Ni cualquier otra cosa. Y la EPA hace algo en Puerto Rico. La EPA, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Te siga buscando por ahí, calidad ambiental, ¿dónde estaban esos muchachos tomando café, jugando dominó? O sea, la realidad es que usted no sabe dónde están los que se supone estén a cargo de todo el manejo de información y de qué, de aplicar las leyes y las restricciones para la protección del medio ambiente en la isla de Puerto Rico. Vamos a hablar claro, aquí no hay que insultar a nadie, hay que usar meramente la materia gris y dar los ejemplos
que ya todos conocemos. Y lógicamente hay que apoyar a los que luchan desinteresadamente por recuperar y por mantener y sostener el ambiente en Puerto Rico, los ecosistemas, los que desinteresadamente, sin agendas ocultas, ni ideas medias trastocadas, ni buscando ventajas, ni políticas ni económicas, los que realmente son esos valientes que van ahí y diariamente están dando la lucha. Hay de todo en la Villa del Señor, pues usted sabrá quién es quién en esto, y obviamente todos estamos llamados a proteger el medio ambiente y sobre todo a proteger a la humanidad, a nuestro pueblo, sea en Puerto Rico, sea República Dominicana, Cuba, México, Estados Unidos, Rusia, el que sea, chinos o los que vengan, y después de eso definitivamente tenemos que mantener el equilibrio en el mundo. Dicho esas cosas, pues vamos a otras cosas que yo creo que son importantes también analizar hoy. Mientras todo eso sucede, obviamente hay una crisis hídrica en el planeta, que es una crisis hídrica, agua, una crisis de agua. En estos momentos, allá en La Habana, en Cuba, la capital de Cuba, bueno, hay problemas con el agua. Más de 200.000 personas están sin agua en Cuba, en La Habana, busque. Más de 200.000 personas. ¿Por qué? Por un lado, sequía. Ojo, oye, de nuevo, boludo, sequía. Por otro lado, algo que pasa en Puerto Rico también, mal mantenimiento. ¿De qué? De la infraestructura, está vieja, obsoleta, no la reparan. Imagínense allá que hay menos dinero que acá, pues lógicamente debe estar igual o peor que la infraestructura, obviamente, de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado en Puerto Rico, donde todo el mundo sabe que el 50% del agua, desde hace más de 40 años, oye, no 10, no 15, no 20, no 30, hace más de 40 años, se pierde sobre el 50% del agua en averías por todas partes, aparte de los pillos, ¿no?, que le ponen para robarse esta gente, amigos de lo ajeno, y los que no le importa lo que le pase a su vecino o al resto del pueblo, aparte de esos bandoleros que los hay, pues claro. Así que en Cuba están sin agua, especialmente en su capital, La Habana. No pregunte por las provincias, Estamos hablando de la capital, de La Habana. Pero la misma manera que pasa esto en Cuba está pasando en Uruguay desde hace meses. Hace meses y meses y meses que no cae lluvia. Hace meses y meses y meses que esa crisis hídrica está en Uruguay. Hace meses y meses que el gobierno está repartiendo agua en camiones y en botellas, en botellones y en todo. Y no solamente ahí. Es importante que ustedes recuerden, y estos son números que están ahí en las Naciones Unidas y en todo o cualquier organismo que monitoree lo que está pasando con el agua a nivel mundial. Y es que en África, por ejemplo, el 62% de la población de África no tiene agua potable. Mastica con las neuronas. No tiene agua potable para beber, para bañarse, para cocinar, para limpiarse, para lo que sea. 62%. Son cientos y cientos y cientos de millones. Y sepa usted que una causa igual o peor que la hambruna, que el hambre, es morir de sed o morir por enfermedades de agua contaminada. ¿Sabe, verdad? Los números son de millones y millones de personas que mueren precisamente por usar aguas contaminadas o por no tener agua disponible. Así que vamos a hacer conciencia de nuevo, conciencia planetaria. Nos cuenta que somos la humanidad, somos ciudadanos del planeta Tierra. No somos, qué sé yo, chinos allá, rusos acá, argentinos por abajo, colombianos por el otro lado, boricuas por acá, para que tú lo sepas, ni nada de eso. Somos la humanidad, no solamente un reguero de gente sobre la faz de la Tierra. Y tenemos que aportar algo en alguna medida. Aquí primero, en casa, la caridad empieza por casa, en nuestro propio país. Y luego en el resto del mundo, hasta donde sea posible. Lo primero que hay que hacer es despertar conciencia. Que la gente caiga en tiempo. Que la gente abra los ojos. Que dejen de estar en el marasmo y engañados de la manera que sea. Nuevamente, yo no estoy planteando aquí en lo absoluto, dígame si es o no es así, una teoría de conspiración. Estoy planteando la realidad seca. La realidad tal cual es. Sin sal y cruda. O cruda y sin sal. ¿Cómo es? La que usted puede ver, puede verificar y puede entender. No estoy hablando nada complicado, ni oculto, ni metido en una bóveda secreta, ni encriptado, Nacarile de Oriente. Dicho esas cosas, pues también hay esta situación ambiental que nos tiene que preocupar a todos nosotros. Y tiene que ver directamente con Fukushima. Sí, se acuerda usted en 2011, el terremoto en Japón, el tsunami que le dio a la planta esta nuclear, o a la instalación de plantas nucleares de Fukushima Daiichi allá en Japón, y que trajo todo aquel
revuelo por la situación de los estallidos que hubo allá en las plantas nucleares, el agua contaminada, etcétera, etcétera. Pues bueno, ya los planes de Tokio para liberar esta agua radiactiva o esta agua supuesta y alegadamente tratada para que pueda ser liberada al océano ya están en paso y es cuestión de poco tiempo, pocos días, el que esta agua sea liberada. Recuerden que esta agua, por más que la hayan tratado, tiene tritio, no se puede extraer. Son 1.200 millones de toneladas, se escucha bien, 1.200 millones de toneladas de agua radiactiva, tratada para que no sea peligrosa, para tratar de manejar obviamente cualquier situación. Ya hay protestas, de hecho han llegado sobre 60 cartas de protesta de diferentes partes del mundo y de países obviamente de la región, obviamente de Asia, preocupados por la liberación de esta agua. Pero bueno, según dice TEPCO, que es la compañía que obviamente es dueña de estos generadores nucleares de Fukushima Daiichi, esto ha sido ya tratado. Estas 1.200 millones de toneladas van a ser liberadas de forma, ¿cómo dicen ellos? De forma regular, controlada, no va a haber nada fuera de supervisión, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo interesante es que la Organización Internacional de Energía Atómica, ¿no?, la OIEA, ha dicho que todo esto está muy bien. Ellos han dado su visto bueno. Dicen que esta compañía TEPCO ha cumplido con todo lo que pueda hacer, obviamente legal, y que el impacto radiológico que pueda tener, o radiactivo, que pueda tener el agua Fukushima es, como dicen ellos, insignificante. No hay nada, que ellos cumplen con todos los requerimientos y regulaciones internacionales. Así que han dado el visto bueno. Esta es la misma gente que está observando lo que está pasando allá en Ucrania con el reactor nuclear de allá en Ucrania, de que vamos a hablar en un momentito también, allá en Zaporilla. Así que ojo a todo esto. Así que el Organismo Internacional de Energía Atómica ha dado el visto bueno para esto. Pero es interesante que mientras ellos dicen que, según ellos han examinado los reportes, han estado en el lugar y tienen supervisión allí, porque van a dejar supervisión allí en Fukushima, mientras ellos dicen eso y dicen que todo está bien, que todo está bajo control, la misma TEPCO publicó el pasado mes, busque la información, búsquela, que no me crea a mí, usted no crea nada, usted verifique lo que yo digo y después opinamos, verifique. La misma TEPCO, ¿qué ha dicho? Bueno, el mismo TEPCO, el mes pasado, en junio, publicó un informe donde decían ellos que el 70% del agua que iban a liberar al océano no estaba ni cumplía con las regulaciones de seguridad internacional. ¿Ok? En pocas palabras, que no estaban a nivel legal de descontaminación. Así que, por un lado se peinan, por otro se hacen rolos. Por un lado, el Organismo Internacional de Energía Atómica dice que todo está bien, y por otro lado, TEPCO el mes pasado decía que no, que el 70% del agua, en uno de sus reportes internos, no estaba adecuada para ser liberada al océano. Claro, todo esto ha traído protestas de Corea del Sur, ha traído protestas de China, ha traído protestas de países, inclusive del Indo-Pacífico, de países que tienen flotas pesqueras, ha traído protestas de los pescadores de Japón, de grupos, por ejemplo, ecológicos dentro de Japón, y todo lo que usted pueda buscarse. Yo de esto vengo hablando hace muchos años. De hecho dimos conferencias donde hablábamos de la cuestión de Fukushima Daiichi, ¿no?, esta instalación nuclear, y veíamos los reportes que se dieron inclusive en el mismo 2011 y las proyecciones donde ellos decían que ya para el 2021 la radiación debería llegar hasta las costas de Estados Unidos y de Canadá. No se ha vuelto a hablar de eso. Sí recuerdo que hace como unos 4 o 5 años, antes de la pandemia, se estaban haciendo mediciones en el Océano Pacífico, en las costas, por ejemplo, de los Estados Unidos, costas, por ejemplo, de Washington, el estado de Washington, no la ciudad, el estado de Washington, California, y otras zonas más, y sí encontraban vestigios precisamente de radiación. Un poquito de agua, con permiso. Sí habían vestigios de la radiación de Fukushima, que estaba llegando no solamente a través de las corrientes marinas, sino a través de organismos marinos. Algunos en específico que son más sensibles que otros a la radiactividad. Así que aquí, lamentablemente, money talk, el dinero habla, ¿no? Las inversiones económicas, el cabildeo político, los intereses creados y tantas otras cosas que definitivamente juegan aquí en contra de la población humana. Fíjense que aquí, por años,
Se hicieron decenas y decenas de explosiones nucleares en el Pacífico, en Australia, en Nevada, en Asia Central, los soviéticos, etc. Y no había realmente una regulación que quisiese algo por evitar que esa radiactividad subiera a la alta atmósfera, que esa radiactividad diera vuelta al planeta. Incluso, para que usted sepa, la primera explosión nuclear que hicieron los chinos, la nube radiactiva pasó 100 veces por arriba de los Estados Unidos, lo sabía. O sea, todas esas cosas pasan y han pasado por décadas. Es casi un milagro que nosotros todavía estemos aquí vivos. O sea, uno se pregunta el porqué del por qué todas estas cosas suceden, todos estos eventos, y cómo es posible que la especie humana haya sobrevivido atentando contra sí misma todo el tiempo, y donde incluso las grandes transnacionales, tanto de alimentos como de cualquier otro producto de los químicos que nos venden para el hogar, pues obviamente hacen fórmulas que son nocivas para la salud de nosotros los consumidores. Y no se preocupe por DACO, que DACO no brega con nada de eso, ni le importa, ni sabe. No, pregunte a esos muchachos, ¿qué va a saber DACO de eso? Nada. Y ni nadie aquí brega por nosotros. El Food Drug Administration, la FDA, pasa por Fitch y por abajo, lo que sea. Así que estamos expuestos, lamentablemente, a todo tipo de contaminación química, contaminación bioquímica, e inclusive contaminación biológica, de diferentes formas y niveles. Ese es el mundo en que vivimos, y lamentablemente no está ni el Chapulín Colorado por un lado, ni está Superman por el otro para ayudarlo a salvarlo a usted. Dicho todo eso, por otro lado, ¿no? El Organismo Internacional de Energía Atómica informó precisamente que ha estado monitoreando lo que está pasando allá en Zaporilla, que envió una comisión allá, e incluso el argentino director de esta organización, este señor Mario Grossi, Rafael Mario Grossi, indicó de que no han encontrado absolutamente nada que señale que hay un atentado para destruir la planta nuclear. Me explico, vamos a entendernos por partes. Obviamente, la OIEA, que es esta organización que mencioné, el Organismo Internacional de Energía Nuclear, o Energía Atómica, como se llama, Energía Atómica, envió un grupo para revisar y logró acceso. Los rusos permitieron entrar en zonas del reactor para revisar. Han revisado un sinnúmero de partes de la instalación. Le falta todavía revisar el techo, que es lo que no han podido revisar hasta ahora. Según este grupo que se envió allí, no ha encontrado ni explosivos, ni minas, ni nada que esté en estos momentos amenazando con destruir la instalación. No han podido descubrir ningún complot, aunque Ucrania y Rusia se pasen acusándose de lado y lado de querer destruir, ¿no?, este reactor nuclear de Zaporilla. No hay evidencia alguna que esta organización haya podido recogerla. Así que el Organismo Internacional de Energía Atómica no ha podido en ningún momento verificar eso. Así que este señor, obviamente Rafael Mario Grossi, lo que ha dicho es que ellos están ahora mismo concentrados en el sistema de aguas, pocas palabras, enfriamiento y aguas para que pueda seguir trabajando la instalación y los reactores nucleares, debido a que desde que se destruyó la represa de Kayovka, esta represa, recuerde usted que la volaron, la represa de Kayovka, hace ya varias semanas, desde que esa represa fue destruida, pues no hay un flujo de agua, un gran volumen de agua que pueda servir para sistemas de enfriamiento o para cualquier otro uso, cualquier utilidad que pueda tener estos reactores nucleares allí. Así que ojo a lo que esta gente nos dice, porque definitivamente ahí estamos ante un momento donde hay amenazas, donde se dice que para tal día va a haber un atentado. Ya de hecho la fecha que tenían los rusos, que supuestamente alegadamente Ucrania iba a volar el reactor nuclear, ya se venció la fecha, así que fue un fake news ruso, como los fake news de Ucrania. Así que no se me deje llevar por esas cosas que se dicen, que muchas veces no tienen fundamento alguno. Ahora, otra noticia que hay, que la quiero adelantar porque la vamos a discutir en unos minutos ya en la segunda parte con el ingeniero Orlando Pla, aquí de La Otra Realidad, tiene que ver con las famosas bombas que iban a ser enviadas precisamente a Ucrania, toda esta discusión que ha habido para que el gobierno de Zelensky tenga estas bombas de racimo. Estas bombas de racimo han sido utilizadas en otras guerras, inclusive en Vietnam. Estas bombas de racimo están prohibidas por alrededor de 120 países en el mundo. Hay un tratado internacional que las prohíbe, pero en ese tratado internacional es bueno que usted sepa, para ver cómo es que la cuestión legal trabaja en esto o no. Ni Rusia, ni Ucrania, ni Estados Unidos están afiliados a este tratado, no han firmado este tratado, así que no cubre ni a Rusia, ni a Ucrania, ni a Estados Unidos. Así que no importa lo que diga quien diga, sea
China, sea, qué sé yo, Israel, que no voy a decir nada porque Israel usa todo lo que tenga a la mano, sea quien sea por ahí, ¿no? Dinamarca o el que aparezca, no tiene ningún tipo de peso legal, porque ninguno de estos tres países, que son los involucrados en la situación, tienen algún pacto que limite el uso de estas armas o estas bombas de racimo, que son bien peligrosas para la población humana. Bueno, según Zelensky, dicen ellos que necesitan estas armas, que alegadamente ahora Estados Unidos ha dado la autorización. Vamos a ver qué pasa. De esto va a hablar Orlando en el segundo segmento. A él les explicará el resto. La realidad es que dice el gobierno de Zelensky, sus militares, que van a ser usadas estas bombas contra los rusos, contra las tropas rusas que están atrincheradas, contra los que están en los fortines, ¿no? En los búnkers, para obviamente atacar esas posiciones como parte de la contraofensiva que está llevando el ejército ucraniano. Eso es lo que ellos dicen. ¿Será o no será así? Bueno, ya veremos qué sucede más adelante. Vamos a especular con lo que no ha pasado y con lo que nadie sabe realmente. Por otro lado, como parte de esta discusión, el asesor de seguridad de los Estados Unidos, Jake Sullivan hizo unas declaraciones bien interesantes antes de ir aquí a la pausa. Y es que él subrayó que el enviar estas bombas o estos armamentos a Ucrania, primeramente no viola ninguna ley, que como les he dicho, ellos no tienen ningún tratado. Y segundo, que las tropas rusas están utilizando desde el día 1, desde el día de la invasión, estas armas, estas bombas de racimo. Estas bombas de racimo han sido utilizadas por las fuerzas rusas desde el día 1 en Ucrania. Así que, mis amigos, este es un dime y direte. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién no dice la verdad? La realidad es que la guerra siempre es autodestructiva, la guerra siempre devasta, la guerra no trae nada bueno. En la mayor parte, o digamos, en todas las guerras, los civiles son los que llevan la peor parte. No son combatientes, pero son los más atacados, los más heridos, los más muertos. Sus propiedades son destruidas, sus ciudades son devastadas. Así que lo hemos visto a través de la historia, desde la antigüedad hasta la actualidad. Hemos visto que esos son los resultados de la guerra y que al final de cuentas tampoco se resuelve nada. Dígame usted, ¿qué se resolvió? Bueno, ¿qué se resolvió con la guerra de Vietnam? ¿Qué se resolvió con la guerra de Corea? ¿Qué se resolvió con las dos guerras del Golfo? ¿Qué se resolvió allá en la guerra en Afganistán? Y siga buscando, siga buscando, siga buscando. ¿Realmente Hitler perdió la guerra? Siga buscando, a ver dónde está toda esa gente, a ver qué ha pasado, qué ideologías son las que imperan en nuestro mundo. Despierta durmiente. Bueno, vamos a tener aquí el final de este primer segmento. Mi productora Denise Bay se va a comunicar con el ingeniero Orlando Pla en unos momentos. Lo que eso la echa bien y va. Yo acá con la venia a ustedes tomo un poco de agua. Aquí el webmaster Carlos Figueroa da el corte para entonces nuestros amigos de YouTube puedan ver la segunda parte de la otra realidad. Ustedes aquí continúen conmigo conectados, que en un momento estará con nosotros el ingeniero Orlando Pla, ya hablando de algunos asuntos también de impacto y sobre esta cuestión de las bombas de racimo allá en Ucrania. Así que despierta durmiente. Regresamos en un momento.